Miremos ahora la pregunta 44, que dice que en una temporada de vacaciones fueron anunciadas las películas SW, AIW y AEG como las favoritas a ser las más taquilleras. Antes de los estrenos, 4 fanáticos dieron los siguientes pronósticos. El fanático 1 dijo que SW o AIW será la más taquillera. El fanático 2 dijo que si AIW es la segunda más taquillera, entonces la primera será AEG. El fanático 3 nos dijo que si AIW es la tercera más taquillera, entonces SW no será la primera. Y C4 nos dice que AIW o AEG serán la segunda más taquillera. Aquí nos dicen que al acabar la temporada, los 4 pronósticos resultaron acertados. Así, la clasificación correcta de la más a la menos taquillera es, bueno, no voy a leer las respuestas, pero aquí tenemos todas las opciones en diferentes órdenes entre la A y la D. Bueno, para analizar este problema recuerden que hay algo así como 3 lugares, supongamos. La más taquillera, digamos que es la que queda en el primer lugar. Hay una que queda en un segundo lugar y hay otra que queda en un tercer lugar. Recuerden que la afirmación del fanático 1 es que la más taquillera podría ser SW, pero también podría ser AIW. Estaría entre estas dos. Y hay otra afirmación que nos dice que la segunda más taquillera podría ser AIW, podría ser esta, o podría ser AEG. Muy bien, entonces yo voy a hacer algo. Voy a escoger, como aquí hay una afirmación que tiene la segunda más taquillera, la del fanático 2. Entonces voy a suponer que AIW es la segunda más taquillera. A suponer. Entonces voy a decir, supongamos que la segunda más taquillera, supongamos, no estoy diciendo que esa es, pero supongamos que la segunda más taquillera es AIW. Vamos a ver qué pasa si AIW es la segunda más taquillera. Si eso fuera cierto, esta afirmación que nos dice que AIW es la más taquillera. Entonces aquí les voy a poner un ejemplo de algo que es la segunda más taquillera, que es muy importante. Siempre que tenemos enunciados de la forma si P, o sea, P es una proposición o un enunciado, entonces Q y Q es otro enunciado. Si esta afirmación toda es verdadera, si P es verdadera, Q necesariamente tiene que ser verdadera para que esta afirmación sea verdadera. Esta afirmación se llama una implicación. Todos los enunciados que tienen sí, entonces se denominan implicaciones o condicionales también. Cualquiera de esos dos términos es perfectamente válido. Y este término que está antes del sí se le llama el antecedente. Y este término que está antes del entonces, y después del sí. Y este término que está, o proposición después del entonces, se le llama el consecuente. Entonces, si el antecedente es verdadero, el consecuente necesariamente tiene que ser verdadero para que toda la implicación sea verdadera. ¿Qué pasa si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso? Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, bueno, aquí dijimos que la proposición es verdadera, la proposición sería falsa. La única situación para la cual la proposición o un enunciado del tipo si P, entonces Q es falso, y es la única situación, es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En ese caso el enunciado sería falso. Y ocurren dos situaciones bastante curiosas que a uno al principio lo confunden, pero que son ciertas y que se puede mostrar por qué. Si el antecedente es falso y el consecuente es verdadero, la implicación va a ser verdadera, o si el antecedente es falso y el consecuente es falso, la implicación sigue siendo verdadera. Esto es lo que se llama la tabla de verdad de la implicación. Yo les recomiendo que se la aprendan, que es muy importante. Esta tabla no la tenemos que aprender porque nos va a servir un montón para el examen, un montón. PQ
Y recuerden que aquí tenemos si P, entonces Q. Esto tiene una forma de simbolizarse. Esto se simboliza como un P flechita Q. El P flechita Q es lo mismo que si P, entonces Q. Entonces vamos a hacer la tabla de verdad. En este caso, la tabla de verdad de la implicación. Entonces, para eso vamos a colocar todos los posibles valores de verdad que pueda obtener P y Q. Entonces, podría ocurrir que P sea verdadera y que Q sea verdadera, que P sea verdadera y que Q sea falsa, o que P sea falsa y Q sea verdadera, o que ambas sean falsas. La única opción para la cual la implicación es falsa es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Es la única. En todos los otros casos, la implicación es verdadera. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Entonces, si esto lo entendimos bien y suponemos que A y W sea la segunda, porque estoy suponiendo, no estoy afirmando, sino suponiendo, entonces esta afirmación tendría que ser verdadera. A y W es la segunda más taquillera. Y lo que va después de la entonces también tendría que ser verdadero. Es decir, la primera sería AEG. Pero miren que esta afirmación que me dice que la primera debería ser AEG contradice a la afirmación de los fanáticos, ¿no es cierto? Que dijo que SW o AIW debería ser la más taquillera, no AEG, no AEG. Entonces miren que si yo digo que esto es cierto, que la primera más taquillera sería AEG, no coincide, aquí no está AEG como primera, debería estar entre una de estas dos, ¿sí o no? Y no está. Entonces esta afirmación no puede ser verdadera porque en el caso de que esta afirmación sea verdadera, esta otra también tendría que ser verdadera. Entonces esta afirmación tiene que ser falsa, o sea, AIW no puede ser la segunda más taquillera, no puede ser la segunda más taquillera. O sea, esta afirmación necesariamente tiene que ser falsa, tiene que ser falsa. Entonces ya sabemos que esta afirmación claramente es falsa, o sea, AIW no es la segunda más taquillera, entonces debería ser la primera. Si esto es verdadero y AIW es la primera, entonces SW no puede ser la primera. Esto sería falso. Y la segunda necesariamente tiene que ser AEG, no le queda otra opción. Porque si yo digo que AIW no puede ser la segunda, la que tiene necesariamente que ser la segunda, porque una de estas dos es la segunda, tiene que ser AEG. O sea, esta afirmación sea verdadera. Y nos queda por cuadrar SW en la última posición. Entonces tendríamos que poner a SW en la última posición y esta afirmación sí sería verdadera. Entonces miremos que si yo organizo las películas de esta manera, así, veamos que todas las afirmaciones son verdaderas. La primera nos dice SW o AIW será la más taquillera. Efectivamente, AIW es la más taquillera, esta afirmación es verdadera. La cuarta dice AIW o AEG será la segunda más taquillera. AIW o AEG, bueno, ya dijimos que AEG es la segunda más taquillera, esta afirmación claramente es verdadera. Estamos verificando el grado de veracidad de todas las afirmaciones. Esta es verdadera, esta es verdadera. Vamos a ver cómo es esta afirmación. Si AIW es la más taquillera, como AIW no es la segunda más taquillera, perdón, esta afirmación es falsa. Si el antecedente es falso, independiente como sea el consecuente, en este caso nos dice entonces la primera más taquillera será AEG, eso también es falso. Recuerden que en nuestra tabla de verdad dijimos que cuando el antecedente es falso y el consecuente es falso, la implicación sigue siendo verdadera. Sigue siendo verdadera y no hay ningún problema. Y la siguiente, la tercera afirmación de uno de los fanáticos, que si AIW es la tercera más taquillera, esto claramente es falso. Entonces SW no será la primera. Esto claramente es verdadero. Pero sabemos que cuando en una implicación el antecedente es falso y el consecuente es verdadero, pues la implicación sigue siendo verdadera, esta afirmación sigue siendo verdadera. O sea que verificamos que efectivamente todas las afirmaciones
de todos los fanáticos son ciertas y por ende este necesariamente tendrá que ser el orden. La respuesta correcta aquí sería AIW de primera, AEG de segunda y SW de tercera. Vemos que en ese caso el orden correcto sería la opción D, AIW, AEG, SW.